Vamos a considerar la palabra el día de hoy en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Entonces dice la palabra: El alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así dice la primera parte, ¿no? El alma que pecare esa morirá. Hay un hermano que me quiso preguntar sobre esta palabra y dice: el alma que pecare, esa morirá. Hay dos formas de leer la palabra de Dios, la Biblia. En la época de nuestro Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, ellos desde pequeños se les ha enseñado a memorizar las escrituras, lo que es el Antiguo Testamento en su época, ¿no? Y hoy en día también. Pero en su época también, como hoy en día, se tratan de memorizar, se les enseña a los niños a memorizar todo el Antiguo Testamento y ya cuando crecen se reúnen con otras personas y escuchan las escrituras, escuchan la palabra. Entonces también ellos oran, no solamente una horita o 15 minutos, sino su oración es de largo tiempo. Hacen muchas, pero muchas cosas. El apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo, y porque él salió de ellos, de los fariseos, de los escribas, el apóstol Pablo salió de los fariseos porque él da testimonio de ellos, diciéndoles: yo doy testimonio de ustedes que tienen celo de Dios. Dice de esa manera. Pero, hay un pero no conforme a ciencia. Es decir, es un celo de Dios que parece que es genuino, que es verdadero, a nuestro punto de vista. Pero ¿es la verdad? No, no es la verdad. Entonces, por eso dice no conforme a ciencia. Pero eso lo vamos a mirar en otro momento, en otro live. Entonces, aquí en este versículo dice: el alma que pecare, esa morirá. Como hay dos formas, dos maneras de entender la Biblia o las Escrituras, está la manera natural, humanamente, y está la manera espiritual. ¿Cómo podemos saber nosotros si una persona está entendiendo las escrituras, la Biblia, de manera espiritual o humana? Le preguntamos: dígame, ¿cuál es su definición de pecado? La persona que le va a decir lo que aparece aquí en adelante. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Si seguimos leyendo, ahí aparece como la definición de pecado: robar, matar, adulterar, decir mentiras. Lo que podemos leer aquí en adelante. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia, como en su justicia que hizo vivirá. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá el que apartare de sus caminos? Mas el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? De ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, si nosotros seguimos leyendo ahí en adelante, podemos ver cómo haga esto, el pecado que es. Ah, usted hizo tal cosa, entonces pecó. Entonces la persona que está bajo la ley, que está bajo las obras, que puede ver de ahí en adelante, desde el versículo 20 de este mismo libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 20 en adelante, ¿qué va a poder ver? Obras. Ah, no tengo que robar. Ah, yo no tengo que matar. Yo no tengo que adulterar. Yo no tengo que decir mentiras. Dicen de esa manera y se expresan. Pero ¿por qué? Lo ven de esa manera, de ese lenguaje. En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dije sobre los escribas y los fariseos, ellos tienen una cultura en donde se saben todo el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que todo el Antiguo Testamento, es decir, los salmos, los profetas, la ley de Moisés, todo eso que es el Antiguo Testamento, todo eso que conforma el Antiguo Testamento, habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los escribas y los fariseos, conociendo todo el Antiguo Testamento, perdón, conociendo todo el Antiguo Testamento, ¿por qué no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo pudieron reconocer? La Biblia dice que por los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Así dice la palabra. Entonces, ¿por qué no lo pudieron reconocer? Porque ellos manejaban un lenguaje diferente que el lenguaje que manejaba las escrituras. Está el lenguaje espiritual y el lenguaje humano. Entonces, aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. Si quieren una definición espiritual o una definición humana, la definición humana sería como obras. Ah, yo me tengo que portar bien, me tengo que tener un buen comportamiento, tengo que hacer buenas obras. Sé que si yo hago de esta manera, puedo ir al cielo. Lo que podemos ver aquí en Ezequiel 18, versículo 20 en adelante, es como básicamente el resumen de los 10 mandamientos, de la ley, de los 10 mandamientos y un poco más. Entonces, pero si quieren una definición espiritual, cuando dice el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿A qué se refiere? A la persona que no puede ser libre del pecado por sí mismo, a la persona que no ha sido libertado del pecado. Entonces, cómo una persona puede ser libre de su pecado? Vamos a mirar algo más de este versículo que acabamos de leer. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. ¿Qué dice esta palabra? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Ahora presten mucha atención a la parte final. Cada uno morirá por su pecado. Esto es vital de entenderlo, de tenerlo en cuenta. No se les vaya a perder este versículo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Voy a volver a repetir. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada cual morirá por su pecado. Ténganlo muy en cuenta, no se distraigan, no se vayan a desviar de ese versículo. Entonces, muchas personas cuando leen este versículo de Ezequiel 18:20, piensan como que piensan que el pecado se hereda al hijo, o si el padre se convierte en justo, si es libre del pecado, entonces también el hijo. Pero no, no es así. Entonces es importante tener esto en cuenta de que muchas personas se llegan a confundir con este versículo, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Ahora hay que definir, ¿qué persona puede morir por el pecado? Cuando una persona tiene pecado. Entonces es importante dar cuenta a la persona cuándo está muerto, cuándo tiene pecado, porque hay muchas personas que piensan, no, yo no tengo pecado porque yo hago, porque yo cumplo, y lo ven de esta manera. Yo cumplo de esta manera. Viendo los versículos, ven de esa manera. Yo cumplo, yo hago. Pero es necesario darse cuenta de la perspectiva que Dios da. Dios nos muestra su punto de vista, pero muchas veces nosotros no podemos ver de esa manera porque no nos fijamos más en nuestro razonamiento, en nuestro pensamiento. Entonces, en Deuteronomio 24:16 dice que cada uno morirá por su pecado. Entonces, viendo esta palabra de acá, dice en la parte final de Ezequiel 18:20, donde está el punto y coma, dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, muchas personas pueden llegar a confundirse de que, pues, si el padre es libre de pecado, entonces también el hijo. O si el hijo es limpio de pecado, entonces también el padre, pero no. En Hechos 16, vamos a mirar, Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Vamos a mirar, lo estuve parafraseando, pero no lo leí, es importante leerlo y buscarlo. Hechos 16, 31. Vamos a mirar esa palabra y es importante que tengan la Biblia a la mano para que lo puedan buscar y no se confíen en lo que yo les estoy diciendo. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si conectan este versículo con Ezequiel 18:20, pues puede también haber una confusión. Pero ¿cómo una persona puede recibir la salvación? ¿Cómo una persona puede recibir la verdadera fe, el amor de Dios, la misericordia, recibir como la sabiduría de Dios? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. ¿Cómo se recibe el temor de Dios? La fe por oír, por escuchar. Entonces dice acá, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Uno piensa, bueno, pues puede que mi familia puede ser salva automáticamente, si yo creo. No, 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 no es así. Si seguimos leyendo, dice, versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos todos aquellas en la misma noche, les lavó las heridas enseguida y se bautizó él con todos los suyos. Ahora, si seguimos leyendo, bueno, no me acuerdo si era aquí, pero hay una parte en donde también estaba un carcelero. No sé si es esta parte, hermano, pero había un carcelero que estaba encerrado el apóstol Pablo y como que las piedras se crujieron y se abrieron las rejas y se fue. Entonces el carcelero o el que estaba ahí en el cuidado se despertó porque estaba dormido y dijeron, ¿dónde están? Y cogió una espada así como para cazarlos, para matarlos, mejor dicho. Entonces el apóstol Pablo dijo, no se preocupe, aquí estamos nosotros. Entonces el carcelero se le acercó y le preguntó, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces el apóstol Pablo, le compartió la palabra de Dios a él y a su familia, ¿no? Entonces, habiéndole compartido la palabra de Dios, entonces él como que el entendimiento de Dios le llegó a ese carcelero y pudo como recibir o que el Espíritu Santo descendió. Entonces, él entendiendo el Evangelio, la salvación, entonces, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 34 de Hechos capítulo 16? Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, de haber creído a Dios. Si dice, perdón, si dice haber creído a Dios, ¿significa que habían creído en Dios? ¿Que estaban creyendo? De ninguna manera. Porque ¿en qué estaba su punto de vista? En modo natural, en lo humano, en lo humano. Entonces es necesario nosotros poder ver desde el punto de vista de Dios. Entonces, si dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y más adelante dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, entonces es necesario que primero oigan, que escuchen, que oigan el mensaje, el Evangelio, lo que estamos transmitiendo acá y en videos anteriores. Entonces, ahora vamos a mirar. Cuando miramos Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a nuestro propio punto de vista natural humano, solo vamos a ver, a poder ver la óptica, yo tengo que hacer, yo hago. Pero aquí dice, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20 en adelante, aquí dice que debo hacer, que me debo esforzar, que debo hacer esto, que debo hacer aquello, debo hacer esto. Pero eso es la ley, las obras. ¿Qué es lo opuesto de la ley? ¿Qué es lo opuesto de la ley? Las obras. ¿Qué es lo opuesto de las obras? La fe. Y lo opuesto de la fe es las obras. Cuando una persona está en la ley, en las obras, ¿qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 12? Vamos a mirar Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice esta palabra que hemos considerado? La ley no es de fe. O mejor dicho, los mandamientos, los estatutos, los decretos, los preceptos, los términos, la ley en general, los mandamientos, no es de fe. Entonces, si una persona quiere conservar como ese camino, porque hay dos formas de entender la Biblia, dos formas, dos caminos, el que está en contra de Dios y el que está a favor de Dios, el que está yendo por la puerta estrecha, el camino correcto. Solamente hay dos formas, no hay un punto intermedio o un punto medio, no existe. O estás a favor de Dios o estás en contra. Si una persona quiere estar en contra de la fe, es decir, en sus obras, en sus esfuerzos, en su justicia, debe entender que sus obras, lo que haga o deje de hacer, que es la ley, las obras, eso no es de fe. Si quiere cumplir todos los mandamientos que dice Santiago capítulo 2, versículo 10, vamos a mirar Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a mirar esa palabra. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, si una persona quiere estar por el camino de las obras, es decir, por sus esfuerzos, por sus madrugadas, por sus trasnochadas, debe darse cuenta que debe cumplir todos los mandamientos, todos los estatutos, preceptos, decretos, términos, todo lo que conforma la ley y los mandamientos, todo. Pero
si falla en un solo punto, tiene que volver a comenzar desde cero. Pero dice, pero ¿por qué? Si yo estoy cumpliendo lo del sábado, yo estoy cumpliendo lo del día de reposo. Ay, pero si yo estoy dejándome crecer la barba, porque en la ley dice o nos manda que debemos tener la barba en tal sitio y que no cortarla, pero ¿por qué? Ah, pero si yo tengo un vestido, una ropa de 2 hilos diferentes, ¿por qué si yo hice tal cosa? O sea, otra vez me toca volver a repetir, volver a empezar. Sí le toca volver a empezar porque ya infringió todo, solamente con un solo punto ya, como quien dice, bailas, ya, ya no, ya vuelve a empezar. Dígame, hermano. Hermano, quiero agregar algo que hay que tener muchísimo en cuenta. La palabra de Dios dice, el que viole la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, muere o muera irreversiblemente. ¿Cierto? Así dice la escritura. En la palabra hay un ejemplo, o 2 ejemplos. Una que está en el libro de Números y el otro donde está la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cierto? Y en Números hay una historia de un hombre que sale el sábado a recoger leña. Un hombre sale a recoger leña un sábado, es decir, viola la ley de Moisés, y una mujer fue sorprendida en adulterio. Los dos debían morir, ¿cierto? Pero uno de los dos se salvó, la mujer, y el otro que recogió leña murió. La pregunta es, ¿por qué? Si debían morir los dos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Es que uno de estos dos, digamos que fue juzgado, uno fue juzgado por la ley y el otro fue juzgado por la ley de Cristo, realmente, por Cristo. En Cristo hay misericordia, por eso la mujer se salvó, porque quien la juzgó fue Cristo. En cambio, en el otro que recogió leña murió. Entonces nosotros como hombres decimos, no, es que, vamos, guardamos la ley, están sobre la ley, pero no meditan que si lo más simple de la ley demanda muerte. No es que porque yo maté, pero yo acá guardé el sábado, no guardé el sábado, entonces el que mató merece morir, pero el que guardó el sábado no, no, todos mueren irreversiblemente. Entonces, ¿dónde quieren estar? ¿En la ley aún o en la gracia de Dios? Entonces, esa es la condición que nosotros debemos meditar. Sí, entonces, hermano, por acá había un comentario de algo de Carlos que escribió, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Eso dice Apocalipsis. La pregunta es, ¿nosotros como hombres, nuestras obras son buenas? Dios dice, no, son malas. Dice, a mí no me pueden... el Señor le dice antes de ir a la boda de Canaán a los hermanos que aún no creían en Él les decía, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico del mundo que todas sus obras son malas, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Dios Padre preparó en Cristo buenas obras. Entonces, ¿quién es el que hace lo bueno? El que está en Cristo. Entonces, Apocalipsis 22:12, ¿de qué está hablando según sus obras? La pregunta es, ¿estás en Cristo o estás en tus obras? Ahí es donde va la sentencia. Así es, exactamente, también como la mujer adúltera. Ellos le trajeron por la ley, dice, Señor, esta mujer, vamos a mirar Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, vamos a mirar, porque es importante, esta mujer, ¿por qué fue juzgada? También es muy importante ver esto. Y después vamos a volver aquí hay un versículo, Efesios capítulo 2, versículo 15, pero vamos a mirarlo más adelante. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, vamos a mirar el versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo hasta el versículo 6. Si ustedes siguen leyendo de ahí hasta el versículo 10 y 11, nos podemos dar cuenta de algo. Ellos, ¿cómo la estaban juzgando a ella? Por la ley. Ella está siendo juzgada por la ley y no hay ningún problema, porque la ley, claro, se tiene que guardar. Pero ¿cómo las personas piensan que se tienen que guardar? Yo tengo que hacer, yo me tengo que esforzar. Ese es el pensamiento automático que tenían los escribas y los fariseos en aquella época, el querer hacer y hacer. Pero no se daban cuenta el verdadero sentido del qué es guardar la ley, los mandamientos.
Entonces, claro, sí, efectivamente, no hay ningún problema porque la ley demandaba de esta manera. Si una mujer es sorprendida en este acto de adulterio, pues claro, se debe cumplir la ley, debe haber una sentencia, un juicio. Ahí no hay ningún problema. Entonces, esta mujer, ¿cómo está siendo juzgada? ¿Por la gracia o por la ley? Al principio estamos leyendo que es por la ley, por las obras, por sus actos. Pero cuando Jesús le dice una pregunta tan básica, vamos a ver el versículo 9. Juan capítulo 8, versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En el versículo 7, dos versículos anteriores, dice Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Después más adelante ellos acusados por su conciencia se fueron. ¿Y qué dice el versículo 9? La parte final. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, en estos versículos de acá, que también dijo el hermano, que está muy bien sobre la persona que estaba sacando leña o recogiendo leña en el día de reposo y otra persona más. También podemos ver otro ejemplo acá en esta palabra, con la mujer sorprendida. Los hombres, la ley, ellos ¿cómo pueden ver? La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, si mal no me equivoco en adelante, dice que todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, una persona que dependa de las obras de la ley, es decir, de sus obras, en sus justicias, como dice la palabra de Dios, que está bajo maldición. Entonces, ¿ellos cómo están? ¿En bendición o están en maldición? Están en maldición. Entonces, ¿ellos cómo lo están juzgando? Por la ley, por las obras. Pero Jesucristo no los está juzgando como ellos, sino los está juzgando por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios. Porque ya Dios ve una forma diferente, ve el punto perfecto o la condición perfecta para que esa mujer reciba la fe, la misericordia. Entonces ya esta mujer, si Jesús le dijo que vete y no peques más, que yo no te condeno y que ninguno te condenó, bueno, vamos a mirar versículo 10 de Juan capítulo 8. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Aquí está preguntando. Pero ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ella, ya le digo, hermano, ya lo dejo hablar. Ahora, esta hermana, bueno, esta mujer, ahora está siendo juzgada por la gracia, y en Cristo no hay condenación. En Juan no, sino Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio ya no vive para su antiguo ser, para su antiguo marido, que es la ley, ¿cierto? Ahora ya vive para el nuevo marido. Entonces en la palabra de Dios dice que, o está decretado que si el marido muere, entonces la mujer está libre, ¿cierto? Pero para que esa mujer pueda estar libertada, tiene que conocer a otro hombre o tener otro marido. Podemos ver también esto con la mujer samaritana. Dígame, hermano. Hermano, aquí en ese mismo versículo, en ese mismo pasaje, Juan 8, versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dije, Señor, vete y no peques más. Usted acaba de decir lo que dice Romanos 8, ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor le dijo, vete y no peques más. Entonces, esa mujer lo que tendría que decir, bueno, yo cómo no peco, ¿cierto? ¿Cómo yo dejaré de pecar? Miren lo que dice el siguiente, el versículo 12. Y otra vez Jesús les habló, ¿cierto? Diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿cierto? El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, es decir, no andará en pecado, ¿cierto? El que me sigue. Entonces Jesús le está diciendo, vete y no peques más, pero después le dice, yo soy, en el 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, claro, la mujer le dice el Señor, vete y no peques más. La mujer dirá, bueno, yo aquí acabo de pasar una situación donde casi muero,
pero por Jesús hallé misericordia. Él me dice, vete y no peques más, pero ¿a dónde iré? Y después le escuché diciendo, eh, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Entonces, al ella escuchar esto, ¿ella qué va a hacer? ¿Se va a ir o se va a quedar con Jesús? Obviamente se va a quedar, porque si me está diciendo, vete y no peques más, y él me está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas, entonces yo, ¿para dónde me voy? Yo me voy a quedar aquí, ¿cierto? Por eso dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Para los que no andan conforme a la carne, sea a yo mismo, al dejar de hacer o al hacer esto, sino en Cristo. Entonces, mire, vamos a leer, voy a leer ese aquí, hermano, qué pena con usted. San Juan 6, San Juan 6, versículo, creo que es el 28. Ok, sí. Entonces, San Juan 6, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acuérdense que Dios en Cristo Jesús preparó buenas obras de antemano, ¿cierto? Pero esas no son nuestras obras, son las obras de Dios. Entonces, nosotros cómo hacemos las obras de Dios, teniendo en cuenta cuando ya hemos caído en cuenta que nuestras obras son malas, tenemos que hacer las obras de Dios, porque con una persona escribió Apocalipsis 22, algo de las obras. Entonces, miren lo que dice, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió, en el que Él ha enviado. Entonces, sencillo, hermano. Las obras de Dios están en Cristo. ¿Y cómo las hacemos nosotros? ¿Cómo ponemos en práctica? Creyendo en lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. El que permanece en Él, en la fe, no morirá, porque justo por la fe vivirá. Así dice las Escrituras, ¿cierto? Entonces, quiero andar bajo la ley, donde si así un sábado recoja leña, la consecuencia es morir, como matar, como robar, y todos nosotros hemos violado la ley. Así que estamos condenados a muerte. Entonces, ¿queremos ser juzgados por la ley o queremos ser juzgados por Cristo? Acuérdense que en Apocalipsis habla de dos acontecimientos, donde habla del trono blanco, donde serán juzgados según todas sus obras, y el tribunal de Cristo, donde será la iglesia, ¿cierto? Pero ahí nadie va a ser juzgado en el tribunal de Cristo para ir al infierno, no. Sino es que Cristo le va a decir, bueno, ustedes recibieron salvación, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando recibieron la salvación? ¿Compartieron esto? ¿Compartieron el mensaje? ¿Sí? Porque ahí es donde van a ver galardones y van a ver todas esas cosas. Nosotros ya habíamos hablado de eso. Pero en el gran trono blanco dice que serán los últimos. Se abrirán los libros y serán juzgados según sus obras. Y si son juzgados según sus obras, ¿para dónde creen que van a ir? Al infierno. Porque las obras son malas. Entonces todavía hay tiempo de responder con fe al Evangelio. Sí, hermano. Qué pena. Así es, exactamente. Entonces, la Biblia dice, ¿no? Si una persona quiere estar en la ley, debe darse cuenta que una persona no puede ser justificada. La ley dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 12, dice, bueno, ya por cuestiones de que se acabó el tiempo, Gálatas 3:12 dice, dice que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo define de la siguiente manera, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo que es del Espíritu es de la fe, es de Dios. Lo que es de la carne es lo humano, lo lógico, lo que nos parece, lo que nosotros debemos hacer. Entonces hay dos caminos. Entonces si una persona quiere andar por el camino de las obras, hágale, bien pueda. Hágale, no hay ningún problema. Y lo que hace el hermano. Entonces es importante como... ahorita ya estaba considerando una última palabra. Efesios 2, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15, vamos a mirar. Efesios 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así dice la palabra. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios y ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, cuán importante es que nuestro Señor Jesucristo nos dio esa posibilidad de ser justos, de ser limpios de pecado. En Ezequiel 18, versículo 20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero en Romanos capítulo 3, versículo
Romanos capítulo 3, versículo 23, perdón, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios es la vida y nosotros nos separamos de Él y nos alejamos, porque el pecado es una separación, nos dividió de Dios, nos separó, entonces ya no estamos con la vida, sino estamos con la muerte. Entonces, estando con la muerte, nosotros, ¿será que nosotros podemos como con pecado estamos muertos básicamente? El alma que pecare, esa morirá. Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios les dijo, el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirán. Ellos comieron, ¿cierto? ¿Sí? Comieron, pero ellos murieron, pero no, no físicamente, porque estaban vivos, pero espiritualmente delante de Dios estaban muertos. Entonces ellos por haber pecado murieron. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. De ahí en adelante en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, que por el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Pero si leen el versículo 19 en adelante, se pueden dar cuenta de la buena nueva, una buena noticia, la esperanza, el amor de Dios, la misericordia. Entonces les dejo eso de tarea. Entonces es importante que demos cuenta. Tú que estás escuchando esto, tú que no está, que tú, tú que nos te estás escuchando el día de hoy, si nos estás escuchando el día de hoy en este video, ¿tú eres pecador o eres justo? Si tú respondes que eres pecador, entonces ¿tú a qué perteneces? ¿A la vida o perteneces a la muerte? Es importante darse cuenta en qué condición estás para poder darse cuenta. La Biblia es un espejo, nos muestra nuestra condición, la Biblia, y mediante eso podemos diagnosticarnos y poder saber, yo estoy en tal parte, yo soy pecador, ¿cierto? Entonces como yo soy pecador, yo necesito la misericordia. Pero ¿cómo obtengo la misericordia? ¿Cómo obtengo la fe? Escuchando estas predicaciones, escuchando estos videos. Entonces, bueno, se me acabó el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir por privado. Pueden entrar a mi perfil de TikTok y debajo de la foto aparece un botón que dice teléfono y pueden guardar mi contacto. Y si no han alcanzado a ver la repetición de este live, pues pueden entrar al perfil de TikTok o buscar en YouTube Salvador de los Pecados y así pueden volver a encontrar esta predicación. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, gracias por esta grande palabra, esta maravillosa palabra, Dios, por permitirnos tus santas escrituras, tu santa palabra de Dios, para que nos edifique, nos quede en el corazón y podamos entender que estando con pecado en nuestro corazón éramos dignos de ir a la condenación, de ir al castigo y que estábamos muertos. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros teniendo el pecado en nuestro corazón, no por moralidad. Yo hice esto y por eso soy pecador o pecadora, o yo hice tal cosa, o yo no hice esto, entonces como no lo hice, entonces estoy pecando y por eso soy pecador, porque todos los días peco. No, somos pecadores o la persona es pecadora por Adán, porque la persona escuchó otra voz diferente a la de Dios. Ellos, ¿por qué pecaron? Adán y Eva, porque escucharon otra voz diferente, algo que les parece que es verdadero, parece que es sabiduría, parece, pero no es así. Y ellos, habiendo pecado, transmitieron este pecado a todos nosotros. Y no solamente ellos, nosotros también, por tener el mismo corazón de Satanás, el mismo corazón del diablo, hicimos lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. El primer hombre y la primera mujer, no hay ninguna diferencia. Por tener el mismo corazón, hemos hecho lo mismo, Dios. Pero gracias a tu misericordia, nos has juzgado conforme a la gracia, a la misericordia, a la gracia de Dios. Lo que es del Espíritu es de la fe y lo que es de las obras es de lo humano. Lo que es los mandamientos, la ley, el esfuerzo humano, la ley, obras. Es importante darnos cuenta por dónde estamos yendo o por qué identificar o cómo identificar alguno de estos dos caminos y cuál es el correcto, Dios. Padre, te damos gracias porque gracias a tu Hijo amado, lo más valioso que tienes afuera del universo, lo más valioso que tienes más que encima de nosotros, más que este mundo, es tu Hijo Jesucristo. Y tanto te dolió a ti que lo ofreciste por nuestros pecados, para limpiarnos perfectamente una vez y para siempre. Ser limpios de pecado, justos y santos una vez y para siempre. Padre, te damos gracias. Teniendo esta palabra tan maravillosa, espero que las personas puedan recibir esto y que puedan compartir esto a las personas que lo necesitan. Espero que esto llegue a los corazones de cada una de las personas que están escuchando esto,
Padre, te damos gracias. Bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a los ministros, a los siervos. Bendice a todos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, gracias amigos, hermanos. Bueno, nos veremos el día lunes. El hermano va a compartir. Entonces, bueno, ya habiendo dicho toda la información de cómo pueden volver a encontrar este live, sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.